historia real de Roma nos habla de algo más complejo, la lucha de distintos pueblos por encontrar un lugar donde asentarse y la construcción, tanto en lo formal como en lo político y social. La fundación mítica de Roma dice que la ciudad fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y la princesa Rea Silvia, reina de Alba Longa. Fueron abandonados en el río Tíber para salvarlos de su tío Numitor, quien aspiraba al trono de la ciudad. Los rescató la loba Luperca que los amamantó, y más tarde fueron criados por pastores. Con el paso del tiempo, los gemelos decidieron fundar una ciudad en una de las 7 colinas de Roma. Rómulo eligió el Palatino y Remo el Aventino. Hay distintas versiones sobre el enfrentamiento entre ambos hermanos, pero todas coinciden en que Rómulo asesinó a su hermano en el año 753 a.C. y se convirtió en el primer rey de Roma, erigida en lo alto del Palatino. Históricamente parece que Roma surgió al fusionarse en un único núcleo urbano, unas aldeas situadas en las colinas próximas al Tíber. En concreto, la llamada Roma Cuadrada, el más antiguo núcleo de población, situada en la colina del Palatino y habitada por latinos, y un conjunto de aldeas pobladas por los sabinos. Este núcleo permitió que abarcaba desde 7 colinas, nombradas en la leyenda de la fundación de Roma. La historia de Roma se divide en 3 etapas. La primera la monarquía, la segunda la república y la tercera el imperio. En un principio la ciudadanía romana estaba reservada a los que vivían en la ciudad de Roma, pero en el 89 a.C. se extendió a todos los que vivían en la península itálica. En el 212 después de Cristo se incluía a todos los hombres libres que vivían dentro de los límites del imperio. Sin embargo, ni las mujeres ni los esclavos estaban incluidos. La sociedad romana está organizada por una estricta jerarquía. Esta división social empezó muy pronto en la historia de Roma. Los ciudadanos más poderosos y privilegiados eran los patricios. Muchos de ellos descendían de terratenientes romanos y familias de políticos. De estas familias provenían casi todos los senadores que gobernaban Roma. En el segundo peldaño del escalón estaban los equites, que solían ser banqueros o ricos mercaderes que habían servido en el ejército o en la administración del Estado. Etapas de la antigua Roma. La monarquía, del 753 a.C. al 509 a.C. La ciudad fue gobernada por reyes. El rey elegido por el Senado concentraba todos los poderes y era un cargo vitalicio. Suyo era el máximo poder militar y religioso. En este periodo, el monarca Numba Pompilio instaura, según la leyenda, el calendario de 12 meses. El pueblo se transforma en ciudad. El territorio romano se divide en distritos. Se construye el puerto de Ostia, aumentando los intereses comerciales hacia el mar Tirreno. Se firma un tratado entre Roma y Cartago. Será precisamente el año 509 a.C. el fin de la monarquía. En este año el rey Tarquino el Soberbio, que gobernaba de forma autoritaria, es expulsado después de una revuelta. Después de la expulsión del último rey, los romanos iniciaron una nueva forma de gobierno, la república. Del 509 a.C. al 27 a.C., a partir de ahora serán 2 cónsules elegidos por un año, quienes dirigirán la ciudad en acuerdo con el Senado. Tanto los cónsules como los miembros del Senado son patricios. Durante este periodo, Roma se convierte en una potencia, lo cual permite enfrentarse a Cartago, contra quienes mantuvieron 3 guerras. El imperio, del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Este periodo empieza con Octavio Augusto como emperador y durará hasta la desaparición de Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente. Durante esta etapa se superan las crisis sociales y políticas que el sistema republicano no pudo enfrentar. Esta centralizada de forma de gobierno tuvo pilares al ejército, los funcionarios y el incremento para mejorar vías de comunicación. Los territorios conquistados por Roma alcanzaron su máxima extensión. Homosexualidad en la antigua Roma. La sociedad de la antigua Roma era extremadamente patriarcal para los hombres. La determinación de la masculinidad estaba directamente vinculada a cómo se mostraba en el concepto romano de virtus.
Este fue uno de los varios ideales que todos los romanos nacidos libres intentaron seguir. Virtus fue parte sobre la virtud, pero también sobre la autodisciplina y la capacidad de gobernarse a sí mismo y a los demás, para dar un paso más allá. El papel activo del imperialismo y la conquista que se encuentra en la antigua Roma se discutió a menudo en términos de metáfora sexual. Debido a que la masculinidad se basaba en la capacidad de conquista de uno, la actividad homosexual se veía en términos de dominación a un hombre que asume el papel dominante o penetrante percibido. Caería bajo mucho menos escrutinio público que un hombre que estaba siendo penetrado o sumiso. Para los romanos, la acción de ser conquistado implicaba que un hombre era débil y estaba dispuesto a renunciar a su libertad como ciudadano libre. También puso en tela de juicio su integridad sexual en su conjunto. Curiosamente, los romanos no entendían las palabras específicas que significaran homosexual o heterosexual. No fue el género lo que determinó si una pareja sexual era aceptable, sino su estado social. El romano censor estaba en un comité de funcionarios que determinaron en qué parte de la jerarquía social pertenecía la familia de alguien y ocasionalmente removían a personas de los altos rangos de la sociedad por conducta sexual inapropiada. De nuevo, esto se basó en el estado más que el género. En general, las relaciones entre personas del mismo sexo, entre parejas del estado social apropiado, se consideraron normales y aceptables. A los romanos nacidos en libertad se les permitía e incluso se esperaba interesarse en el sexo con parejas de ambos sexos. Incluso una vez casado, un hombre romano podría continuar manteniendo relaciones con otras parejas que no sean su cónyuge. Sin embargo, se extendió que solo debía tener relaciones sexuales con prostitutas, esclavos o personas consideradas infamia. Este era un estatus social inferior asignado por el censore a individuos cuya posición legal y social se había reducido o eliminado formalmente. Este grupo también incluía artistas como gladiadores y actores. Un infamis no podía dar testimonios en los procedimientos judiciales y podría ser sometido a los mismos tipos de castigos corporales que generalmente reservan para los esclavos. Mientras un hombre romano libre se le permitía tener relaciones sexuales con esclavos, prostitutas y infames. Solo era aceptable si asumía el papel dominante o penetrante. No se permitía tener relaciones sexuales con otros hombres romanos nacidos libremente, ni con las esposas o hijos de otros hombres libres. La mitología romana carecía, al menos en sus inicios, de una continuidad en cuanto a los relatos y génesis de sus deidades, por lo que se nos puede representar como una serie de mitos parcialmente separados y sin demasiada continuidad. Este hecho cambió a partir de que los romanos adoptaron los modelos mitológicos de los griegos en los últimos tiempos de la República. Por el contrario, poseían un elaborado catálogo de rituales y leyendas sobre la fundación de Roma y su posterior expansión, donde se extremezcan personajes reales con divinidades. Con el paso del tiempo, los mitos primitivos romanos fueron sufriendo la influencia de las otras creencias, principalmente de la mitología griega, influencia que se desembocó en un sistema mucho más elaborado y complejo, trayendo además algunos dioses griegos con el proceso a los que les dieron equivalencia en panteón romano. Unos ejemplos de esta adaptación de dioses griegos a la cultura romana pueden ser Hades, que era conocido como Plutón, Poseidón, que era conocido como Neptuno, Hestia, que era conocida como Vesta, Deméter, que era Ceres, Cronos, que era conocido como Saturno, Gea, que era conocida como Telus, Zeus, que era Júpiter, y Hera, que era Juno. La razón por la cual existen tantas equivalencias entre dioses griegos y romanos se deben al fenómeno sociocultural denominado como sincretismo. El sincretismo, en los estudios de la religión y la antropología cultural, es el fenómeno cultural y social en el cual dos doctrinas o escuelas de pensamientos distintos, una doméstica y una foránea, son conciliadas y adaptadas a una cultura. En la mitología, este sincretismo se da a causa de los intercambios culturales de los pueblos.
generalmente una cultura dominante impone sus creencias sobre la dominada, pero en el caso de Grecia y Roma se dio un fenómeno con muy pocos paralelos. Durante gran parte de la historia, Roma fue el poder político y militar dominante, mientras que Grecia fue la cultura dominante, razón por la cual los romanos, a pesar de haber conquistado militarmente Grecia, veían a los griegos como una cultura superior. La arquitectura de la antigua Roma es probablemente uno de los testimonios más significativos de la cultura romana. Se caracteriza por haber adoptado el lenguaje externo de la arquitectura griega clásica. La arquitectura romana floreció en la República Romana y más aún bajo el Imperio. Cuando se construyó la gran mayoría de los edificios supervivientes, usó nuevos materiales, particularmente el hormigón romano, y tecnologías como el arco de medio punto, la arcada, la bóveda y la cúpula, para hacer edificios que normalmente eran fuertes y bien diseñados. El Coliseo romano. El Coliseo se usaba para peleas de gladiadores, así como una gran variedad de eventos. El terreno de juego propiamente dicho era un óvalo de 75 por 44 metros y en realidad era una plataforma construida en madera y cubierta de arena. Todo el subsuelo era un complejo de túneles y mazmorras. El Coliseo romano fue quizás la obra más grandiosa de la arquitectura romana y en él se utilizaron las más variadas técnicas de construcción. El Coliseo contaba con una cubierta de tela desplegable accionada mediante poleas. Esta cubierta hecha primero con tela de vela y luego sustituida por lino. Respecto a los aspectos estéticos, vemos la combinación de arco y dintel y la superposición de órdenes toscano, jónico y corintio. El último piso tiene un estilo indefinido que fue catalogado en el siglo XVI como compuesto. Era corriente superponer estilos diferentes en pisos sucesivos, pero no era habitual hacer edificios con 4 órdenes superpuestas. Las comunicaciones entre cada piso se realizaban a través de escaleras y galerías concéntricas. Vitruvio es famoso por afirmar en su libro de arquitectura que ciertos edificios públicos deben exhibir las 3 cualidades de firmitas, utilitas y venustas, es decir, deben ser sólidos, útiles y hermosos. Estas cualidades a veces se llaman las virtudes de Vitruvio o la triada de Vitruvio. Desde el siglo XVII, esta triada se usa para describir la arquitectura en general. Según Vitruvio, la arquitectura es una imitación de la naturaleza. Como las aves y las abejas construyen sus nidos, los seres humanos así construyen viviendas a partir de materiales naturales, que les da refugio contra los elementos. Para el perfeccionamiento de esta arte de la construcción, los griegos inventaron los órdenes arquitectónicos, dórico, jónico y corintio. Los materiales más comunes usados en la antigua Roma eran la piedra, tufo, el ladrillo de barro cocido, el hormigón, el mortero y el más importante, el mármol. La antigua Grecia se refiere al periodo de la historia de Grecia que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el año 1200 a.C., y la invasión dórica hasta el año 146 a.C. y la conquista romana de Grecia, tras la batalla de Corinto. Se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura griega tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio romano, que la difundió a través de muchos de sus territorios en Europa. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen a la corriente renacentista en los siglos XV y XVI en Europa occidental, y resurgiendo también durante los movimientos neoclásicos de los siglos XVIII y XIX en Europa y América. La civilización griega era básicamente marítima, comercial y expansiva, una realidad histórica en la que el componente geográfico jugó un papel crucial en la medida en que las características físicas del sur de la península de los Balcanes
complicaban la actividad agrícola y las comunicaciones internas, mientras que su dilatada longitud costera favorecía su expansión hacia ultramar, un fenómeno sobre el que incidirían también de forma sustancial la presión demográfica originada por las sucesivas oleadas de pueblos, entre ellos los aqueos, los jonios y los dorios, que invadieron y ocuparon la Hélade a lo largo del tercer y segundo milenio a.C. Grecia tuvo una marcada influencia en Europa. Aspectos como la ciencia, arte, filosofía, política, educación e idioma evolucionaron gracias a los movimientos que se desarrollaron en la cultura griega. La civilización de la antigua Griega se ubicó hacia el lado noreste del mar Mediterráneo, en territorio que están ocupados hoy por Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Sicilia, Italia. El aspecto geográfico fue un componente que jugó un papel fundamental en la historia del Imperio griego. Las características geográficas encontradas en la región meridional de la península de Balcanes hacía complicada la actividad agrícola y la comunicación interna, pero la alargada longitud costera beneficiaba. Etapas de la antigua Grecia. 1. La civilización minoica. Inicia en el año 3000 a 1450 a.C. en la isla de Creta. Construyeron grandes palacios como el de Knossos, que simboliza el gran poder económico que alcanzaron gracias a su dedicación comercial. 2. Civilización micénica. Inicia en el 1900 a 1200 a.C. en Micenas, en la península del Peloponeso. Los aqueos, pueblos procedentes de Europa, constituyen la base étnica de esta civilización, que se caracteriza por la construcción de ciudades fortaleza como la de Micenas. 3. La época oscura. Entre los años 1200 a 800 a.C., ahora nacen las polis, típica organización política de la Grecia antigua. 4. Época arcaica. Entre los años 800 a 500 a.C., los sistemas políticos de la polis evolucionan, predominando los sistemas aristocráticos o las tiranías. 5. La época clásica. Entre los años 500 a 350 a.C., domina la polis de Atenas con su sistema democrático y Esparta con el de aristocrático. 6. La época helenística. En el siglo III al IV a.C., ante la división de la polis, un reino del norte de la península balcánica, Macedonia, logró dominar todo el espacio griego. Destacan los reyes macedonios, Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Este último logró construir un gran imperio que tras su temprana muerte se dividió en distintos. La homosexualidad griega. La sociedad griega no distinguía el comportamiento sexual por el sexo biológico. Por quien participaba se tomaba en cuenta por las normas sociales. Se basaban en el género, la edad y el estatus social. Principalmente hay dos puntos de vista: por la actividad sexual masculina y la antigua sociedad griega. Ello tenía que ver con los roles de acto pasivo y activo, y estos estarían asociados con roles sociales dominantes sumisos. En el rol activo se asociaría con la masculinidad, con un estatus social alto y la edad adulta, ya que el papel pasivo se asociaría con la feminidad, con un estatus bajo y con la juventud. Cualquier actividad sexual en la que un hombre penetrara a alguien inferior se consideraba normal o podría ser considerado vergonzoso. La forma más común de relaciones homosexuales en la Grecia antigua era que un hombre mayor y un joven adolescente. El hombre mayor era llamado Erastes, que se encargaba de educar, proteger, amar y dar ejemplos amado. El joven era llamado Erómeno. Su atribución al amante era la entrega de su belleza, juventud y compromiso. Existían elaborados protocolos para proteger a los jóvenes del deshonor asociado al ser penetrados.
Se esperaba que el enómero respetara y honrara al Edastes para que no lo deseara sexualmente, aunque al ser acotejado por un hombre mayor era prácticamente una prueba de hombría para los jóvenes. Un joven con deseo sexual recién comprometido con su Erastes debía afrontar un estigma social considerable. La mitología griega tiene infinidad de deidades, pero en este video me centraré en la base de este inmenso árbol genealógico, empezando por Cronos, el titán del tiempo. Cronos derrotó a su padre Urano, ya que él quería exiliar a sus hijos al Tártaro. Después de ser castrado y exiliado a este mismo lugar, Urano le advirtió a Cronos que él iba a tener el mismo destino, que uno de sus hijos lo iba a derrocar y lo iba a exiliar. Esta profecía le dio mucho miedo a Cronos, tanto que cada hijo que nacía se lo devoraba inmediatamente. Tal fue el destino de Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Pero había otro hijo, Zeus. Rea, la titanaide de la fertilidad, se escondió en la isla de Creta, en donde dio luz a Zeus. Luego engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales, que entregó y éste enseguida se la tragó sin desconfiar. Zeus creció en secreto y al ser mayor, con la ayuda de Gea, la titán de la tierra, le dio a Cronos una pócima que hizo que vomitara a sus hermanos, y con su ayuda y la de los cíclopes que había reclutado en el Tártaro, logró vencer a Cronos y a los titanes que fueron encerrados en el Tártaro, y Zeus, junto a sus hermanos, se repartió el mundo. Zeus, en ese momento ya pasa a ser el dios del rayo, se quedó con el Olimpo. Poseidón, el dios del mar, se quedó con los mares, y Hades con el inframundo. Hestia se convirtió en la diosa de la hoguera y del hogar, Deméter en la diosa de los cultivos, y Hera la diosa de la familia. Zeus se casó con Hera, su hermana, la diosa de la familia, y empezó a tener infinidad de hijos, pero esto no evitó que Zeus tuviera más hijos con otras mujeres, siendo dioses, hijas o simples mortales. Lo mismo pasa con Poseidón, y debido a que estos dioses tenían tanta vida sexual activa, es por el que el árbol genealógico es demasiado grande. La única diosa pura era Hestia, la diosa del hogar, la cual fue virgen toda su vida y así siguió para siempre. La arquitectura griega. La arquitectura griega antigua más conocida es la de sus templos, la mayoría de los cuales están ahora en ruinas y algunos sustancialmente intactos. El segundo tipo de construcción que se conserva en todo el mundo helénico es el teatro al aire libre, con la primera data de construcción del año 350 a.C. Otras formas arquitectónicas que aún se pueden ver son la puerta de entrada procesional, Propileus, la plaza pública, Ágora, rodeada de paseos con columnatas, Stoa, el edificio del ayuntamiento, Boleuterion, el monumento público, la tumba monumental, el mausoleum y el estadio. Los materiales frecuentemente empleados en la arquitectura griega fueron las maderas para soporte y techo, adobes, ladrillo sin cocer para las paredes, especialmente de viviendas, la piedra caliza y el mármol para las columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos. La arquitectura griega antigua se distingue por sus características altamente normalizadas, tanto en estructura como en decoración. Esto es particularmente cierto en el caso de los templos, donde cada edificio parece haber sido concebido como una entidad escultórica dentro del paisaje, con mayor frecuencia planteado en un terreno elevado, para que la elegancia de sus proporciones y los efectos de la luz sobre sus superficies puedan verse desde todos los ángulos. El vocabulario formal de la arquitectura de la antigua Grecia, en particular la división del estilo arquitectónico, se define en tres órdenes bien definidos: el orden dórico, el orden jónico
y el orden corintio, teniendo efecto profundo en la arquitectura occidental de épocas posteriores.